No, es que en el ámbito jurídico verdaderamente hay más hombres que mujeres. Eso, sí, sí, eso sin duda ninguna. Es así, creo que no debería serlo, pero a nuestra edad es así. Gente más joven ya no. No, yo creo que todos los mundos en general reflejan bastante lo que es la sociedad. La sociedad es así, ¿eh? No hay que echarle, analizar. ¿Es malo? No, no es correcto, pero es así. A ver, es un ambiente un poco peculiar. En primer lugar, es un ambiente que a mí me gusta porque es de gran libertad, ¿no? En segundo lugar, porque tú puedes hablar de muchas cosas que algunas pues tienen relación con otras y algunas veces no. O sea, desde hablar de novela o de lo último que se está haciendo en teatro aquí en Madrid, hasta hablar pues de temas muy profundos como lo que afecta a los jueces, al mundo en general, de la sociedad española en general. Yo creo que es un ambiente muy... es una tertulia, pero una tertulia de muy alta calidad desde el punto de vista intelectual y humano. A mí me encanta ir allí. Sí, yo creo que podíamos identificarla con una idea de justicia social, ¿no? De la justicia más examinada desde el punto de vista de las necesidades de una sociedad y de lo que un jurista, un juez, un abogado puede hacer por la sociedad, que no desde el punto de vista de teórico. No, a ver, no es un seminario teórico, es una conversación en la cual pues intercambiamos ideas sobre pues qué es lo que cada uno piensa que un juez o un abogado puede hacer en el ámbito en el que está trabajando, ¿no? Desde el Consejo de Estado hasta el Tribunal Supremo, el Constitucional en este momento, sí. Yo creo que esta es la característica y por eso yo creo que se nos podría calificar un poco de juristas progresistas, ¿no? Dentro de lo que puede ser progresista un jurista, que esto es también... Sí que lo puede ser, cuando antepone los intereses sociales y por tanto las finalidades de la norma las antepone a la interpretación pura y dura de tal como la ley se ha escrito. Porque tal como la ley se ha escrito, que es lo que nosotros denominamos el positivismo, esto puede llevar a los excesos del nazismo. O sea, imagínate, un jurista nazi también era un jurista que aplicaba el derecho, ¿eh? No se lo cuestionaba. Sí, sin duda, sin duda. Yo siempre digo que la norma es literatura. Cuando una ley aparece en el Boletín Oficial del Estado, es pura literatura, mala, pero literatura. Es un texto escrito que puede aplicarse o no, porque a lo mejor este texto escrito requiere de una implementación económica importante, como por ejemplo el caso de las normas de protección de las personas que están, bueno, de tercera edad, de los discapacitados, etc. Esto requiere una implementación económica importante. ¿Qué quiere decir? Que si no la hay, por mucho que tú interpretes en favor de este señor de la tercera edad que necesita un apoyo, esto no lo podrás aplicar nunca en realidad. Por tanto, aquello se ha quedado como unas páginas del Boletín Oficial del Estado porque nadie está dispuesto a que sea verdad. Pero hay otras, este es un caso, pero hay otras que no. El juez debe utilizar todas las reglas a su alcance para que aquello que está escrito en la ley sea de verdad. Y cuando se le presenta un caso nuevo, un juez, la diferencia entre un juez progresista y un juez, digamos, positivista, es que el juez progresista intentará hurgar en la ley a ver si encuentra la solución, mientras que el otro dirá, esto no está previsto en la ley, arréglese usted.
A ver, yo creo que, en primer lugar, para mí, para centrar la respuesta a esta pregunta, que es muy interesante, yo creo que, en primer lugar, hay que decir que la sociedad no conoce muchas veces cuáles son las circunstancias de cada caso. Es decir, tú puedes tener un caso que aparentemente es igual a otro, pero no lo es. Por tanto, esto es importantísimo, que aplicando el principio de igualdad, tú no puedes resolver un caso igual que otro cuando las circunstancias no son iguales, porque entonces vas otra vez a una injusticia. Este era el primero. En segundo lugar, que yo creo que la interpretación de la ley, y ahora suponiendo que sean iguales, la interpretación de la ley no se puede hacer por la voluntad del juez. Un juez no puede ser un juez justiciero en el sentido de Robin Hood. Un juez justiciero que cree que en un momento determinado tiene que tomar una determinada iniciativa para que la sociedad cambie, el juez no está legitimado para esto. Y cuando se utilizan los criterios de lo que en Italia a principios de los años 70 se llamó el uso alternativo del derecho, pueden producirse muchas injusticias, porque es un método de resolver casos que un juez lo usa y otro no, y entonces se producen los cambios en la interpretación y las diferencias en la solución de los casos. Pero luego, ya acabado todo esto y puesta la barrera aquí, yo creo que no es lógico que un mismo hecho tenga soluciones diferentes según el juez que lo resuelva. Esto no puede ser. Porque además las leyes tampoco son tan difíciles de interpretar. Sí que tienen su aquel, sí lo tienen, es evidente que lo tienen, pero no son tan difíciles de interpretar. Cuando tú llegas a, yo qué sé, cuando el Código Penal te dice el que mata a otro será castigado con tal pena y tal otra, oye, si lo ha matado, ¿no? Claro, luego vienen los atenuantes, los no sé qué. Entonces puede ocurrir que un caso sea distinto a otro. Pero si el caso es igual, el juez va a resolverlo igual. Porque si no, crea una lesión de derechos fundamentales. Y el juez no puede ir inundando el mundo de resoluciones que no son correctas, porque el juez para eso no está. Vale, entonces, en las normas que hay, en las leyes que hay, digamos que tenéis todos los utensilios para aplicarlo correctamente. Sí. Las leyes y la formación del juez. La formación. Claro. Porque nosotros aprendemos una manera, o sea, yo creo que toda la carrera de Derecho y toda la formación que luego, y claro, como yo he sido profesora, te lo puedo decir. Toda la carrera de Derecho debería estar enfocada, que no lo está muchas veces, no lo está, debería estar enfocada a que el estudiante de Derecho, tanto si ha acabado la carrera como si luego ya es un estudiante de posgrado o que se está formando una formación continuada, debería estar destinada a que esta persona adquiriera buenas maneras para interpretar. Se tiende al memorismo, a la memorización, a que si el artículo 345 dice no sé qué, yo no me he sabido casi nunca un artículo del Código Civil de memoria, nunca. Desde que yo acabé la carrera me parece que ha cambiado más de una tercera parte. Claro, ¿para qué te tienes que aprender de memoria una cosa que está sujeta a cambio? La tienes escrita en un libro. Lo que tienes que hacer es saber leerlo. Y eso es lo que hay que imbuir a un estudiante. En la interpretación de las leyes. Y el juez también es esto. O sea, de la misma manera que un pianista no compone, interpreta lo que otro ha escrito, ¿no? Y le enseñan durante la carrera a interpretar de una manera determinada, porque si no, aquello no suena. Sin duda, además, este es uno de los cánones establecidos en el Código Civil para la interpretación. Dice, de acuerdo con la realidad social del tiempo en que la ley ha de ser aplicada.
Pero dicho esto, yo creo que al juez se le tendría, y al estudiante de Derecho, porque no solo, repito, no solo es el juez es uno de los tantos operadores jurídicos pero quizás el más importante porque es el que tiene en su mano resolverte el caso. Los otros, un profesor actúa mucho más literariamente y un abogado pues defiende los intereses de su cliente, pero acabará yéndose a un juez. Yo creo que el jurista tiene que aprender que hay toda una serie de materiales que conjuntamente le tienen que dar la solución del caso. Y hay algunos materiales muy lábiles y otros materiales muy estables. Si tú hablas del interés del menor o del interés del discapacitado, esto es un material muy lábil. Y entonces el juez que se encuentra, por ejemplo, ante un caso de guarda y custodia compartida y tiene que interpretar a quién le otorga la guarda y custodia teniendo en cuenta el interés del menor, tiene que saber cómo hay que interpretar el interés del menor. ¿Y cómo lo va a saber? La solución le va a venir dada, en primer lugar, por los materiales jurídicos que tiene, sentencias, etcétera, etcétera, y finalmente, por la realidad social. Es decir, yo entiendo que un juez hace 5 años, 6 años, no interpretaba el interés del menor de la misma manera que ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque la sociedad ha evolucionado. Y si hace 5 años, 6, quizá había un 10% de casos de guarda y custodia compartida, y en este momento hay más de un 25%. Yo creo que cada juez hace lo que puede. Yo creo que uno de los grandes problemas que en este momento tiene la judicatura española es en la formación previa para ser juez, porque los exámenes actuales para mí están obsoletos, desde el punto de vista que, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que debería entrar dentro de la selección de los jueces es un examen psicotécnico, porque hay gente loca, hombre, pero es que eso es normal. De todos los que se presentan a una oposición, ¿habrá un 5% que están locos? Bueno, pues a estos habría que excluirlos, porque si están locos no pueden ser jueces. Luego, otros que son absolutamente radicales en favor de una opción ideológica. El caso de las objeciones de conciencia. Yo siempre digo que un juez no puede hacer objeción de conciencia en un Estado democrático. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque las leyes no están previamente, no deberían estar, que puede ser que lo estén, pero en general no lo están previamente determinadas por una ideología concreta, como por ejemplo el nazismo, ¿no? Digamos. Claro, un juez en la época de Hitler en Alemania debería hacer objeción de conciencia. Ahora, en un Estado democrático, no, porque es la democracia la que acepta su propia ordenación, ¿no? Pero esto, por ejemplo, para mí no sirve. Un juez que haga objeción de conciencia a una ley, este señor debería estar fuera del sistema judicial. No se les permite. A los jueces no. No. Los jueces no. Un médico puede hacer objeción de conciencia. Un juez no. Hombre, hay sistemas en el Consejo del Poder Judicial que se apliquen o no, eso es otro tema, pero sistemas los hay. A verlos, haylos. Y además alguna vez hay algunos casos en los que se ha aplicado de una manera clara y creo además que sin que nadie tenga nada que decir. Imagínate un juez que se dedique a hacer sentencias en verso. No tiene nada que ver con una sentencia. A ver, yo no te puedo decir esto de una manera muy clara, no te puedo contestar porque yo no era juez en aquel momento. Yo era profesor de la Universidad de Barcelona. Saqué la cátedra justo el año en que entró en vigor la Constitución, o sea que en aquel momento. Pero bueno, por intuición un poco. Yo pienso que ha costado mucho. Ha costado mucho. Yo pienso que los jueces que yo conocía en aquel momento, por razón de dedicarme al derecho civil,
eran jueces muy de derechas, y tenían soluciones, sobre todo para los casos que luego yo me he dedicado más, que es el tema del derecho de familia, que verdaderamente no había por dónde cogerlas. Seguramente aplicaban la ley, seguramente, pero también había alguno, que yo conocí en Barcelona, que era precisamente el ejemplo de todo lo contrario. Cogía la ley de registro civil y le daba la vuelta entera. Seguramente era ilegal lo que hacía, pero solucionaba situaciones. Y como yo solo he conocido uno. La Constitución ayudó mucho y el Tribunal Constitucional ha ayudado mucho también. Es decir, yo creo que lo más importante que ha hecho hasta ahora el Tribunal Constitucional es precisamente marcar a los jueces el camino de la democracia. Es decir, el artículo aquel que todo el mundo critica, que si ha dado lugar a 50.000 opiniones y millones de sentencias del Tribunal Constitucional, que es el 24 de la tutela judicial efectiva. Un ciudadano que pide que le resuelvan su caso ante un tribunal tiene que tener verdaderamente una solución de acuerdo con el derecho. No quiere decir que le den la razón, quiere decir que se examine su caso bien, que se valoren las pruebas que esta persona ha presentado y que se decida argumentando y le explique por qué no le han dado o le han dado la razón. No, esto es la forma de la justicia. La raíz de la justicia es dar a cada uno lo suyo. La forma de la justicia es que te expliquen por qué te lo dan o por qué no te lo dan. Hombre, yo he visto cosas que no... Antes esto no era así. El Tribunal Constitucional, te repito, que ha encauzado, primero diciéndoles esto, oiga, los derechos fundamentales sabe existen y usted los tiene que aplicar. Porque hay una cosa que es curiosa, la obligación concreta, específica, de que el juez está obligado a seguir y a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, no aparece hasta la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es 8 años posterior a la Constitución. Ya el Tribunal Constitucional había abierto el camino. Yo creo que esta labor del Tribunal Constitucional no se la agradecerá nunca a nadie. Ahora ya no es necesario esto. Los jueces han entrado por el camino. De cuando en cuando hacen alguna barbaridad, pero entra dentro del 10% de los locos, los tontos, los caraduras, los vagos, etcétera, que están en todas las profesiones, claro. Eso es así. Una cosa es ser de derechas, la otra es ser conservador en este ámbito. Yo creo que ser de derechas, un juez de derechas es un juez, en este momento, es un juez que hace caso omiso de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y le importan un rábano, ¿no? Dice, bueno, a mí déjeme estar. Yo tengo una ley, la aplico desde el punto de vista del derecho positivo, el positivismo, y las finalidades de la ley. El proteger al ciudadano, el decidir de acuerdo con la evolución social, esto me importa muy poco. A mí me dice aquí no sé qué y yo hago esto que me dice aquí, punto, porque así no tengo que pensar más. Automáticamente aplico la ley y ya seguro que nadie me va a sancionar por esto. Pero esto es ser de derechas para mí. El juez no de derechas haría lo que te he dicho antes, es decir, tiene en cuenta toda una serie de elementos que no están en este juez. O sea, va más allá de la ley y actúa como le dice tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Código Civil, de acuerdo con el criterio del momento en que la ley ha de ser aplicada. Pero el conservadurismo para mí es otra cosa. Es decir, nosotros no vamos más allá de la ley porque no podemos ir. Incluso cuando interpretamos desde un punto de vista abierto y teniendo en cuenta las finalidades de la ley para las que la ley se ha dictado, o
o vamos un poquitín más allá y decimos, no, mire, es que eso del interés del menor, eso del interés del discapacitado va por ahí, tal. Esto no implica que nosotros nos estemos inventando una ley, porque no lo podemos hacer. Nosotros aplicamos la ley, que es nuestro trabajo. Entonces, y claro, la ley siempre es la misma, tú. Conservar el ordenamiento tal cual está. Claro, porque además yo creo que esto es lógico en un sistema, como te he dicho antes, en un sistema democrático, en el que Montesquieu se lo inventó. Esto a veces no es así, pero claro, cada uno tiene su función, ¿no? Y nosotros no podemos ir más allá de la ley. La podemos arrugar un poco, le podemos dar otro aire, la podemos pintar de rosa, de verde o de azul, pero la ley siempre es la misma. La ley siempre es la misma. Claro. Cuando tú tienes un poco de fundamento teórico, porque ese es uno de los grandes temas del derecho. El derecho no es solo saberte la ley, es saberte el background. El derecho existe por algo. Claro, y el sistema jurídico existe por algo. Fundamentar las sentencias. Fundamentar las sentencias, pero no con criterios solamente puramente legalistas, sino con criterios filosóficos. Porque esta es una de las carencias de la formación del juez, que no sabe filosofía. ¿Y para qué sirve la filosofía? Jolín, para argumentar. Nadie puede argumentar si no tiene un fundamento filosófico. Entonces, tú optarás por un fundamento filosófico positivista o un fundamento filosófico más de principios, principialista que se le llama, etcétera. Pero es que todos los filósofos del siglo XVII, XVIII y XIX, cuando hablan de los derechos de las personas, de fundamentar determinado tipo de relaciones sociales, te hablan de derecho. Es así. Locke, Hobbes, Kant, todos. Y cuando tú lees aquello, las relaciones entre Estado y ciudadanía, las relaciones entre el gobierno y el Parlamento, todo esto, que son los fundamentos en los cuales ahora estamos actuando, todo esto es filosofía pura. El juez también un poco es como un médico, tiene que enfrentarse a un caso que seguramente, bueno, esto es un poco teórico, ¿no? Porque yo creo que muchos jueces me dirían, tú estás diciendo cosas que no son, pero el juez asume una responsabilidad en solitario, y yo creo que la soledad del juez va en esta vía, es la asunción de la responsabilidad. Un juez es mucho más responsable de lo que la gente se puede pensar, porque tiene que calibrar qué es lo que ha pasado y decidir. Y decidir no es fácil, hay gente que no es capaz de decidir. Yo tengo compañeros en la facultad que me han dicho que esto les da pavor. Es decir, pero tú eres capaz, me dicen, tú eres capaz de decir esto es así o esto es así. Digo, ojo, para eso me pagan, ¿no? Dicen, no, pero es que yo no lo podría hacer, no sé qué. Y yo creo que va en esto la soledad del juez. Claro, la soledad del juez es la responsabilidad de decidir un determinado caso en una determinada manera. Y yo pienso que el juez de primera instancia está solo, además físicamente, porque actúa solo, ¿no? Pero tiene una red, que es el recurso. Él sabe que si se equivoca va a poder apelar. Hombre, no es muy bueno para el ciudadano que tenga que gastar más dinero para que se pueda corregir una decisión equivocada. Pero bueno, el juez esto lo tiene en cuenta. Pero claro, es que el del Tribunal Supremo, aquí no hay apelación posible. Aquí se acaba. Y el del Constitucional no digamos. Aquí se acaba. O sea, si tú dices, mire, esta mesa es blanca, es que nadie vendrá a decirte se ha equivocado porque es negra. Y eso a mí no me asusta, pero hay gente que sí. Y es complicado, el juez está solo. Sí. En la misma situación. Además,
el error judicial es a ver, el juez, además de lo normal que puede ocurrirle, el error judicial, que es el propio de tu actuación equivocada, genera responsabilidad. El Estado asume el pago de la indemnización que sea, pero puede pedírtela a ti, O sea, puede repercutirla. Y hay delitos concretos en los que puede incurrir un juez. La prevaricación, el cohecho, son delitos judiciales. Seguramente porque esta soledad requiere una protección así de todos los compañeros, pero no son solo estos, porque los ingenieros no veas, Sí y no. A ver, seguramente puede dar a la persona que está dentro de la corporación, le puede dar mayor seguridad en sí mismo, porque sabe que sus compañeros frente a terceros le van a dar ayuda y soporte y le van a proteger. Eso no quiere decir que entre ellos, en el interior de la profesión, no quiere decir que no te machaquen, ¿Os lleváis mal entre vosotros? No, no es que nos llevemos mal, pero es que te pueden hacer, los jueces, los médicos, los que sea, te pueden hacer el vacío más absoluto, O sea, si tú te comportas bien, entras dentro de los criterios de actuación normal de una profesión, normal, no te digo ni muy bien ni muy mal, porque a veces tú tampoco puedes darle lecciones a tu compañero. Un juez tiene una formación. Yo no me hubiera atrevido para nada. Cuando entré en el Tribunal Supremo, no me atreví, porque pensé que no me correspondía, como profesor universitario, ir diciendo, tú eres tonto, pero qué tonterías dices. Eso no se debe hacer. Pero claro, si alguna vez se hace, Dios te coja confesado, Sí. Pero en eso también funcionan los universitarios más o menos igual. ¿O peor? ¿Los profesores? Sí. Y aquí hay más... A ver, el juez no te protegerá frente a una crítica de la sociedad. Normalmente el juez va a decir, pero ¿usted qué me dice? Este señor o esta señora son unas personas absolutamente honestas y coherentes y trabaja mucho y lo hace muy bien y tal. Luego a ti te dirá, oye, mira lo que me han dicho, eso no lo debes hacer. El profesor universitario empieza diciendo a su padre, a su madre o a su hermano, tengo un compañero que es un asqueroso. Ni ante la sociedad nos protegemos. Sí, yo creo, en primer lugar, tiene que tener más conocimiento. En segundo lugar, los jueces. Esto puede ser un problema de la sociedad, que tampoco se preocupa demasiado por saber lo que hacemos. Pero en segundo lugar, nosotros debemos hacer las cosas más claras. O sea, lenguajes esotéricos, cosas larguísimas. Todo esto no da más prestigio al juez, al contrario, se lo quita. El juez, cuando escribe una sentencia, la escribe para las partes del procedimiento. Y se lo tiene que contar claro. Y eso no quiere decir nada, no quiere decir que aquello no tenga una gran calidad. Porque hay escritores que escriben clarísimo, Azorín escribe clarísimo, y nadie puede decir que es malísimo, ¿no? No, hay que escribirlo claro, en correcto castellano, como dice un compañero, en correcto castellano, clarísimo, y que todo el mundo se entere de por qué se ha tomado aquella decisión. Las sentencias muy floridas y muy poco comprensibles o pueden esconder una ignorancia del juez, que no hay que descartarla tampoco, o pueden esconder una dificultad en resolver el caso. Los casos, además hay casos muy complicados. Todos los filósofos del derecho hablan de los casos difíciles. Y el caso difícil, que es el caso que está en el límite, requiere mucho oficio, para que quede clara cuál es la solución y que no es una solución arbitraria, sino que es una solución razonada de acuerdo con los criterios jurídicos que tú tienes en la mano para utilizar.
El lenguaje tiene que ser sencillo, utilizar, suerte que ahora ya no utilizamos el considerando, los gerundios eran una auténtica pesadilla, ¿no? Pero aparte de eso, tú puedes utilizar sistemas con muchas oraciones subordinadas cuando lo lógico es escribir punto y seguido, o punto y aparte, ¿no? Esto, y utilizar palabras al uso entre las personas normales, porque todas las profesiones tienen su argot, ¿no? Y este argot es precisamente para que nadie se entere. Claro, el argot médico, el argot de un ingeniero, todos si son argots técnicos para que tú no te enteres cuando te den un proyecto para edificarte una casa de determinadas cosas. Yo creo que esta alternativa que pones tú no es correcta. Es un órgano de justicia constitucional. Por tanto, se ocupa de unos determinados asuntos que evidentemente tienen una naturaleza política por naturaleza. Es decir, si tú estás hablando de las competencias de las comunidades autónomas porque ha habido un conflicto con el Estado, verdaderamente esto es un problema político, pero se resuelve con criterios constitucionales. Yo creo que no se le hubiera tenido que poner el nombre de tribunal. Fíjate, en Francia se habla de Conseil constitutionnel y las cosas son más claras. Es decir, es lo mismo, o sea, tienes un órgano que se ocupa de estas cosas y de decirle al Estado, mire, esta ley es constitucional o no. Pero no tiene la connotación esta de la jurisdicción y entonces confunde porque las personas normales, y volvemos al tema de la terminología, las personas normales entienden que un tribunal es un tribunal en el que tú y yo podemos ir a pedirle que nos haga justicia en una reclamación que tenemos, ¿no? Pero no vamos a poder ir al Constitucional, porque al Constitucional solo vamos a poder ir en recurso de amparo. Y aquí en este ámbito sí que tiene una connotación jurisdiccional, pero en todos los demás no. Es un tribunal que resuelve asuntos políticos, sin duda ninguna. Sí, como en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, vaya, que no somos distintos. Bueno, lo de los cupos no lo pone la Constitución. Lo que no pone que el Senado, las Cortes, o sea, el Congreso, el Gobierno y el Consejo del Poder Judicial van a elegir una tercera parte, menos, un número de miembros del Tribunal Constitucional. Que luego los partidos políticos se lo hayan repartido, eso es otro tema. Esto no es un tema que esté en la Constitución, ni en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Es decir, esto ya, los partidos políticos pactaron lo que fuera. Mira, las leyes yo creo que pasan por épocas y puede ocurrir que un día pues se despierten y digan, pues vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué es bueno o es malo? No lo sé. Yo creo que lo que es malo es el sistema mediante el cual ellos eligen a una determinada persona. Porque si eligieran siempre al mejor de cada casa, me da igual. Pero si ellos lo eligen para pagar favores previos o porque saben que aquel estará más a favor de sus propuestas que otro, es decir, será más dependiente que otro que será más independiente y a ellos no les interesa la independencia, claro, entonces el sistema es perverso. Yo creo que estaba siendo bastante mal usado. Es mi opinión personal. Lo que también es cierto es que luego en el funcionamiento del día a día del tribunal no ocurre lo que la prensa dice que ocurre. Porque cuando uno, claro, lo que pasa es que por digamos, un prurito de decencia o no sé qué es,
no aparecen los votos de cada uno de los, así como en Estados Unidos, los votos son públicos, incluso creo que las votaciones se hacen ante el público, o en Alemania. Me acuerdo cuando hubo el tema este uno de los últimos económicos, todos los magistrados del tribunal aparecieron en público y dijeron yo voto a favor y yo en contra. Por tanto, tú sabes perfectamente quién vota a favor y quién en contra. Aquí no se sabe. Con lo cual puede perfectamente darse a entender que unos siempre votan a favor de los de la izquierda y otros, y eso no es cierto. El caso es que se eligió al presidente del tribunal por unanimidad. No es cierto que siempre los de la derecha voten siempre a favor de propuestas de derecha y los de la izquierda, porque muchas veces tampoco hay ni propuestas de derechas ni de izquierdas, a ver si nos entendemos. Claro, las 100 o las 200 y pico sentencias que uno acaba haciendo al año, bueno, que el tribunal hace al año, oye, hay de todo, hay de todo. Sí es verdad que hay una parte que tiende más a unas decisiones que otra. Pero, y esto pasa en los temas claves, pero los temas vulgares... Sí, acabamos haciendo de árbitros políticos, o sea que no deberíamos hacer. No nos podemos negar, la ley orgánica del Tribunal Constitucional nos obliga a examinar todas las leyes, y cuando se trata, que a veces es una de las cosas que yo leo en la prensa y pienso, mira, tontería que dice cuando se trata de una impugnación por parte del gobierno del Estado de una ley autonómica, normalmente el gobierno del Estado pide la suspensión de la ley autonómica, y nosotros no nos podemos negar, tenemos que suspender. O sea, que no nos queda nuestra libertad negarla. Entonces, en cierta manera, se utiliza perversamente el tribunal. Se utiliza perversamente. Yo creo que todos los tribunales constitucionales tienen este problema. No es el único el tribunal español. Tienen el gobierno del signo que sea, tiene una tendencia a utilizar el Tribunal Constitucional para cubrirse las espaldas en muchas cosas. Pero no es solo los gobiernos de derechas, son los gobiernos de cualquier tipo en cualquier parte del mundo. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que tener la suficiente independencia para decir sí o no, dependiendo de que tenga que decir sí o no. Porque cógete el Tribunal de los Estados Unidos. Muchos magistrados nombrados, porque allí los nombra a dedo, que es peor, Aquí por lo menos puede haber algún diputado que diga, mire, que yo no estoy de acuerdo, vale, pero es que el presidente de Estados Unidos dice este o esta, y se acabó. Sí que le examinan pero yo creo que ha habido muy poquísimos casos que el Senado haya dicho, este no. Por tanto, nombrado a dedo, y para siempre además, Pero eso no significa que luego esta gente no le digan que no al presidente de los Estados Unidos. La ley esta de seguridad social, esta última, que Obama ganó por un voto, este voto era de uno que había sido objeto de sus iras en la discusión en el Senado. Yo no sé si muchas veces le hacen el juego o no, o es una impresión. Algunos porque no son independientes. Esto depende mucho de la categoría personal de cada uno. Y no te puedo decir más. No hay una clave común, ¿no? No. Esto que ocurre en la corrupción no influye tanto en este aspecto. Es que yo creo que los jueces no están corruptos, los jueces. A niveles inferiores sí los hay algunos, y hay casos muy, muy llamativos, y todos los conocemos, pero tampoco son muy generales, ¿no? Seguramente la corrupción y la pequeña corrupción, más que la gran corrupción, están en niveles más bajos de la administración de justicia. Los jueces, yo quiero pensar que los jueces corruptos no están. Otra cosa es que sean más independientes unos que otros.
Eso sí. ¿Y por qué son más independientes? Bueno, a veces por ideología, a veces por valentía, a veces por planteamientos personales. Yo creo que la corrupción a nivel judicial no, que sí que ha habido casos, es evidente, todos los tenemos en la cabeza. Y esto, pero son casos que también han ido al Consejo y se acabó. Gómez de Liaño y Estivill, ¿no? Claro. Es un drama. Yo creo que la independencia judicial se demuestra precisamente en los 1.600 casos de corrupción que están en este momento en los tribunales españoles. Hay 1.600 casos. No es poco, ¿eh? A ver, están los casos. Un caso de corrupción es un caso muy difícil de investigar, porque evidentemente no se hace tan a la luz del día, ¿no? Aquí la ingeniería jurídica, la ingeniería financiera, todo esto juega porque tú haces cosas que no debes hacer, pero utilizando sistemas que aparentemente te cubren, pero que si rascas un poco, entonces hay que descubrir dónde está la mierda, que la palabra es justo esta. Claro, si tú eres un juez en un juzgado unipersonal, que tienes que encargarte de esto y además de aquel ciudadano pobre que le han atropellado la noche anterior en una esquina y a otro que no sé qué, y no tienes sistemas en los casos de económicos o delitos económicos, no tienes sistemas para que te ayuden. Nosotros no tenemos formación económica, no tenemos formación, a ver, los jueces somos de letras todos, claro, y no tienes sistemas de auditorías judiciales. Todos esos sistemas, toda esa parafernalia judicial, digamos, os la tendría que proporcionar los políticos, ¿no? Claro, claro. A ellos no les va a interesar. No, señor, la justicia no funciona porque a los políticos no les ha interesado nunca que funcionara. Claro, porque son los únicos que con medios pueden controlar a un político. Y si no, los 1.600 casos es lo más claro. ¿Que pueden controlar a un juez? No, un juez es el único que puede controlar a un político. Es el único. El Poder Judicial es la red del circo. Dice, mire, usted haga lo que le parezca bien dentro de un orden, pero si se pasa el orden, aquí estoy yo, que actuaré con todos los medios. Y si no tengo, porque usted no me los va a dar, pues claro, si usted no me los da, quien queda protegido es usted. Entonces, no es que el juez le haga el juego al político, es que el político no le da lo que le tiene que dar. Claro, yo siempre lo he dicho, y lo he dicho varias veces desde hace muchos años. El juez, pobre hombre o pobre mujer, está allí y hace lo que puede. ¿Sois héroes? Algunos sí, algunos. Yo no, ¿eh? Algunos sí. Yo los que están en la trinchera, que les llaman ellos les llaman estar en la trinchera. Estos, sobre todo estos que están con estos grandes casos en un juzgado de instrucción, estos a mí me dan bastante pena, ¿eh? Pena en el sentido de que además son el punto de mira de todas las radios, televisiones, prensas, que lo único que miran es lo que hace, pero no miran cómo lo puede hacer. O sea, no se mete una cámara de televisión en el juzgado para decir, ¿usted cuántos ordenadores tiene? Le falta un programa de Excel para no sé qué. Y si no, además nadie te lo va a enseñar el Excel cómo funciona. Tú tienes que aprender tú tus ratos perdidos. Y también tienes familia y quieres ir al cine, porque si no te vuelves loco. No, corrupción no, es una corruptela. Sí, eso es así. ¿Qué quieres que te diga? Eso es así.
Es que, ¿cuál sería la fórmula ideal? Es que no me la puedo imaginar, ¿eh? A ver, teniendo en cuenta muchísimas cosas que en este país están pasando y que habría que cambiar tantas, que no sé. Las asociaciones judiciales, por ejemplo, excepto alguna, son verdaderamente franquicias de los partidos políticos. Eso es así. Y claro, un juez no puede militar en un partido político. Esto lo tiene prohibido constitucionalmente. Palabrita del Niño Jesús. Ah, pero yo creo una asociación, volvemos a la ingeniería jurídica, una asociación judicial que no tiene nada que ver con un partido político. No, yo me pongo en una asociación para defender mis propios intereses como juez, ¿no? Y eso parece lógico, pero quien se infiltra ahí son los partidos. Funcionan hasta un cierto punto, porque ahí sí que funciona bastante el corporativismo, ¿eh? Claro, ¿y quién controla al controlador? ¿Quién controla al Consejo? ¿Y quién controla al Tribunal Constitucional? A nosotros solo nos controla el Tribunal de Estrasburgo, solo, en el ámbito de los recursos sobre derechos fundamentales, porque en el otro ámbito no nos controla nadie. Aquí sí que a veces te da un poco de vértigo. ¿Tiene mal arreglo todo esto? Yo creo que es cómo funciona el sistema. Y también es cierto que el sistema tiene altos y bajos. Total, este sistema es jovencísimo todavía. 30 años no es nada. El Tribunal Supremo tiene 200. 30 años para un Tribunal Constitucional, pues mira, seguramente pues ha pasado una temporada excelsa cuando empezaron a funcionar y ahora no es su mejor momento, hay que decirlo. Depende también mucho de muchísimas cosas y de la situación política y de la valentía de los magistrados de actuar verdaderamente con independencia. Es todo muy complejo, porque es que yo creo que el sistema, no hay sistema que sea perverso por naturaleza, excepto los nazis y soviéticos y no sé qué. Pero los sistemas democráticos son sistemas, mira, que están para mí, están muy condicionados por la buena voluntad y la inteligencia de quien los gestiona. Si quien los gestiona le importa un rábano o es tonto, pues el sistema democrático pasa por un mal momento. Pero eso no quiere decir que lo tengas que destruir. La democracia es el menos malo de los sistemas, ¿no? Y todas las instituciones son el apoyo del sistema. Por tanto, cargarse las instituciones es cargarse al sistema. Pero las instituciones son capaces de resucitar. Creo, ¿eh? ¿Hablaríamos de moral? Sí. Sin duda. Es una palabra que aquí en España causa cierta repelús. Sí, causa urticaria. Bueno, llámale deontología, que es más moderno. Mira, antes le llamábamos tormenta y ahora le llamamos ciclogénesis, pero es lo mismo, es una tormenta. Y aquí en este caso es lo mismo. Moral quiere decir actuar de acuerdo con unos criterios. Moral causa repelús porque lo ligas a una determinada religión, pero todos los que actuamos, yo tengo mi moral. Un espacio que no tiene demasiados principios. Y eso para mí sí que es malo. Es malo para todo, para las instituciones, para la actuación política, porque los políticos tienen que existir. ¿Quién gestiona la cosa pública? Pues los que están elegidos para gestionarla. Pero lo que no pueden hacer es estar corrompiéndose cada día. Claro, los políticos también tienen que tener su deontología, y los jueces también. Yo creo que algunos sí, otros no. Yo creo que hay de todo. Claro, es que a mí es una cosa que me viene, te digo, para mí, dada mi profesión de verdad, o sea, que soy catedrática de Derecho Civil, para mí es como una experiencia interesantísima. Poder meterme en un mundo que tiene todos estos problemas, pero que a la vez
es un mundo que tiene que ayudar a resolver los problemas de las personas. Y luego con lo que has dicho tú, o sea, el juez en la mano del juez es en la última red. Cuando ya nada funciona, sé que debo poder ir al juez y decirle, oígame, ampáreme, ¿no? Pero no desde el punto de vista formal, que eso es lo que los jueces muchas veces olvidan. No es la forma, no es que también, la forma es importante, ¿no? Pero no es que yo les tenga que resolver la forma, yo lo que les tengo que resolver es lo que les pasa de acuerdo con unos principios. No porque el artículo 45.3 dice no sé qué. Eso no es un juez, eso es un funcionario público que tiene una plantilla y dice aquí el 43.1 que es el que va, y aquí el 45.2, porque el 43.1 no va. La situación de la justicia es muy problemática en todas partes del mundo, ¿eh? No hay ningún país en que la justicia esté en una situación ideal. Creo que quizá los países nórdicos serían en este momento el mejor ejemplo, pero hablando también con gente de allí, que yo he tenido bastante relación con algún sueco y algún noruego, un sueco concretamente que está en el Tribunal Supremo, tampoco están muy felices. Es que es muy difícil, organizar la justicia es muy difícil. Complicado, ¿eh? Bueno, ser independiente de verdad. Entonces, para mí es fundamental, porque si uno es independiente de verdad, ya tiene más claro el camino que debe seguir para resolver los casos. Y luego, tener una formación muy sólida, muy sólida. Todo esto, digamos que es el background que te ayuda para luego afrontar un caso y resolverlo correctamente. El formalismo, son demasiado formalistas. Pues para hablar, pues que están demasiado apegados a la letra de la ley. O de la letra de la ley o del precedente, es decir, si la jurisprudencia ha dicho que las cosas tenían que ir por el camino A, son incapaces de ni plantearse si habría otro camino para llegar a una solución más correcta. Son capaces de criticar el camino A, decir, esto no puede ser, pero no dan el paso para coger otro camino. ¿Tiene que ver esto con la soledad esa también? O con la responsabilidad, con la idea de responsabilidad, sí. ¿Y es eso lo peor que tenéis? Para mí sí, para mí sí. Pues yo le pondría una banda sonora que diera la sensación de una gran tristeza. Por ejemplo, el preludio del tercer acto del Tristán. La tristeza infinita de que yo quiero algo y no lo puedo conseguir, ¿no? ¿Es eso como sientes ahora mismo? Yo lo siento así muchas veces. De que sé que detrás puede estar el amor, el sol, la vida, y que voy a la muerte porque todo me lleva allí. Está así, sobre la marcha, ¿eh? Sobre la marcha te digo. O nunca, o nunca, o nunca. Sí, sí, claro. Porque además trabajar con personas es lo peor que hay en la vida. Claro, cada persona tiene su manera de hacer y si ahora hubiera algún juez aquí, porque yo estoy hablando sola, ¿no? Pero si hubiera un juez aquí de otro tipo, ¿no? Les diría que todo eso que digo yo son utopías y
y cosas que, claro, estos profesores universitarios, ¿no? Ya se sabe que... o sea, porque también la sociedad en este momento se ha vuelto demasiado pragmática. Y esto también es uno de los problemas que hay en la interpretación de la labor de los jueces. Este pragmatismo a ultranza no es nada bueno para la actuación jurídica, porque si eres muy pragmático acabas siendo formalista. Si eres un poco utópico, yo no digo que seas utópico total, ¿no? Pero si eres un poco utópico y piensas que las cosas pueden solucionarse, pueden tener unas soluciones distintas de las habituales, entonces es cuando dejas de ser pragmático. Lo curioso es que cuando tú actúas así, y te lo digo por experiencia propia, la gente acaba agradeciéndotelo. Dice, no, aquí hay alguien que hace algo nuevo, ¿no? Que es interesante, que, hombre, pues en eso no habíamos caído. Y entonces la gente está contenta, bueno, pues vale. A lo mejor estás haciendo una chorrada, ¿no? Pero la gente se pone contenta y dice, pero este nos ha entendido.